Hola, muy bienvenido a cada uno de ustedes al desarrollo de la especialidad ADRA, Respuestas a Emergencias y Desastres. Te invito a que te quedes hasta el final del video para que junto a tu club puedan completar la especialidad que con esfuerzo les hacemos llegar por este medio. Si ya has visto nuestros videos, te pido que nos des un like y que también te suscribas a nuestro canal porque regularmente estamos subiendo material para que tú puedas aprender aún mucho más. MED, Educación y más, donde queremos que tú aprendas más. Requisitos de la especialidad. Explique los tipos de daños que tienen más probabilidad de ocurrir en casas, individuos y comunidades, según los principales tipos de emergencias y desastres, e indique en qué parte del mundo estos ocurren con más frecuencia. Ciclones, huracanes o tifones. Los ciclones son fenómenos atmosféricos en los cuales los vientos de alta velocidad giran en sentido circular y tienen en el centro un área de baja presión. Estos vientos, que son devastadores, traen consigo lluvias fuertes, granizos, relámpagos y mareas que provocan inundaciones. Otros daños que resultan de estos ciclones son provocados por chispas eléctricas y también causante de escape de gases tóxicos. En ocasiones se transforman en tornados y tormentas de gran tamaño. Como resultado se destruyen casas, se contaminan fuentes de abastecimiento de agua, se demora la asistencia y respuesta a víctimas por la continuidad del temporal. Y cuando las personas no son evacuadas a tiempo, pueden haber muchas víctimas fatales. Estos ciclones han destruido economías a lo largo de la historia. Los registros indican que los costos de la recuperación de los países afectados por los ciclones son tremendamente grandes. ¿Dónde ocurre? Los ciclones son conocidos por afectar las regiones costeras de continentes e islas. Principalmente afectan las costas del hemisferio oriental, la costa oeste de Centroamérica y México, y el Caribe, y las costas este y al sur también de los Estados Unidos. Los tornados son fenómenos meteorológicos formados por una columna de aire, generalmente en forma de cono, que giran de manera muy rápida y violenta. Su extremidad más fina está en contacto con la superficie de la Tierra y la otra con una nube de lluvia. Estos son fenómenos principalmente continentales, en contraste con los ciclones que son puramente oceánicos y que solamente mueren cuando al quiebre del suministro de humedad. La mayoría de los tornados cuentan con vientos que llegan a velocidades entre los 65 y 180 kilómetros por hora. Miden aproximadamente 75 metros de altura y se trasladan por varios metros o kilómetros antes de desaparecer. Estos vientos frecuentemente se relacionan con grandes tormentas. Sin embargo, se forman pequeños tornados en días claros y durante los meses secos de verano, como por ejemplo en el desierto de Sonora, en Arizona, donde se los conoce como polvareda de los demonios. Los grandes tornados están sujetos a vientos de mayor velocidad que muchos huracanes, pero contenidos en embudos más estrechos que destruyen las estructuras que encuentran a su paso. Muchas veces arrancan techos, derrumban paredes y hacen otros estragos, incluso en estructuras que están fuera de su camino central. Vistos que son impredecibles, el tiempo de alerta a la población es demasiado corto. Lo que significa que muy pocas personas logran llegar a un lugar seguro. Como consecuencia, cuando estos fenómenos alcanzan áreas muy pobladas, pueden ocasionar muertes en masa. También son conocidos por romper el pavimento de las calles y arrasar los árboles, arrancarlos desde la raíz.
También hacen llover escombros que a veces son arrastrados por kilómetros desde su lugar de origen, lo que causa aún muchos más estragos. ¿Dónde pueden ocurrir? Hay tornados en todos los continentes, salvo en la Antártica. Sin embargo, la mayoría ocurre en el corredor de los tornados, región central de los Estados Unidos. Incluye las tierras bajas que circundan el río Mississippi, el río Ohio y los valles del río Missouri, así como también el sudeste de los Estados Unidos. Esta abundancia de tornados se produce cuando se encuentran masas de aire frío proveniente desde Canadá con las de aire caliente que llegan desde el Golfo de México. Estadísticamente, la mayoría de los tornados tienen lugar, ¿dónde? En el estado de Texas. También ocurren en el centro y el sur de Asia, en las Filipinas, centro-oeste de Sudamérica, en Sudáfrica noroeste y sudoeste de Europa, oeste y sudoeste de Australia y en Nueva Zelanda. Inundaciones. Las inundaciones pueden ser el resultado de una lluvia que no fue suficientemente absorbida por el suelo u otras formas de desagüe, lo que causan estos desbordes. También puede ser provocada de forma inducida por el hombre, a través de la construcción de diques o la ruptura de compuertas de represas. Las grandes y rápidas inundaciones tienen un punto en común, que se llevan absolutamente todo lo que encuentran a su camino. Pareciera que no existe fuerza capaz de mover, incluso hasta la superficie de la tierra, de manera tan dramática como lo hacen ellas. Las inundaciones pequeñas pueden destruir pisos y paredes de las casas y contaminar el suministro de agua, mientras que las inundaciones grandes simplemente eliminan el área que cubren. Como en toda gran catástrofe en las que las personas no evacúan a tiempo, el número de muertes puede ser considerable. Los sobrevivientes son generalmente ubicados en asilo y necesitan asistencia de las comunidades vecinas o incluso de otros países para poder sobrevivir. ¿Dónde ocurren las inundaciones? No hay región en la Tierra que no pueda ser afectada por una inundación. Incluso quienes no creen en el relato bíblico del diluvio conocen las evidencias de inundaciones en los puntos más elevados de la Tierra, estudiadas por los geólogos. Sin embargo, la mayoría de las inundaciones ocurren cerca de ríos, regiones costeras o incluso en montañas. Los motivos son obvios. Estos eventos súbitos y violentos muchas veces son el resultado de tormentas masivas que pueden encontrarse a kilómetros de distancia del área inundada. También los mares y océanos están sujetos a inundaciones provocadas por tormentas cuya fuerza eleva la marea provocando inundaciones costeras. Terremotos. Los terremotos son fenómenos que se caracterizan por la vibración brusca y pasajera de la superficie de la Tierra, desencadenada por factores como actividad volcánica, falla geológica y principalmente por el encuentro de diferentes placas tectónicas. Estos eventos tienen grandes variaciones. Algunos pueden tener pocos efectos debido a su localización, mientras que otros pueden dejar ciudades enteras completamente destruidas. En la actualidad, los países desarrollados más afectados por los terremotos desarrollan tecnología para ayudar a mitigar los daños estructurales que resultan de los mismos. Los científicos también están trabajando para mejorar los sistemas de previsión y alarma de tales eventos. Esto es posible en teoría, porque tenemos alguna comprensión de que el mundo está formado por placas flotantes que se chocan entre sí, formando y liberando presión.
Los daños a los bienes y propiedades como resultado de un terremoto pueden ser muy grandes, como así también el número de muertes, cuando especialmente las personas no logran evacuar a tiempo. La extensión de los daños depende mucho de la situación económica del país. Cuando un terremoto de la misma magnitud ocurre en un país con una situación económica desfavorable, la destrucción de casas, edificios, calles, puentes y otras estructuras, y el número de muertes puede ser bastante mayor porque esas estructuras están hechas de barro o madera. O sea, no cuentan con los beneficios tecnológicos modernos de la ingeniería. Hay un gran número de placas tectónicas en el globo terráqueo. Siempre que dos de ellas se encuentran y chocan, liberan presión, que a su vez causa este movimiento de la Tierra. La gran mayoría de los terremotos casi no se percibe. Por otro lado, algunos pueden provocar grandes sismos que se sienten a centenares de kilómetros de distancia, lo que causa daño a centenares de kilómetros de su epicentro. ¿Dónde ocurre? Los terremotos ocurren sobre todo en zonas situadas en el contorno de las placas tectónicas. Estas son zonas de intensa actividad sísmica, como el caso del Círculo de Fuego del Pacífico, que pasa por toda el área montañosa del continente americano y al lado occidente del océano. O sea, ¿cuáles países? Japón, Filipinas, Nueva Guinea, Islas Fiji y Nueva Zelanda. En esta zona ocurren el 80% de los sismos a nivel mundial. Tsunamis. Los tsunamis son olas gigantes con una gran concentración de energía. Estos son provocados por un desplazamiento de agua que ocurre principalmente luego de un movimiento de placas tectónicas debajo del océano. Estos terremotos marítimos, mejor designados como maremotos, desplazan una gran cantidad de energía, formando una o más olas, llamadas tsunamis, que pueden golpear las costas de los continentes y provocar efectos devastadores. El término japonés se traduce literalmente como ola de puerto. Desde el punto de vista de quien está en la playa, los tsunamis son precedidos por una breve retracción de la marea. Esta retracción puede ser drástica y de kilómetros, y cuando vuelve es rápida, súbita y de gran altura, mucho más alta que una ola normal. Los terremotos, las erupciones volcánicas, los deslizamientos de tierra, explosiones subacuáticas como la detonación de bombas nucleares en el mar, impactos de meteoros y otros disturbios encima o debajo del agua tienen el potencial de generar un tsunami. Los tsunamis afectan las áreas costeras, especialmente las que tienen potencial para actividad sísmica. El 26 de diciembre del 2004 ocurrió un gran terremoto subacuático en el Océano Índico, cuyo epicentro fue en la costa occidental de Sumatra, en Indonesia. El súbito aumento vertical del fondo del mar por varios metros durante el terremoto despegó volúmenes masivos de agua, lo que resultó en un tremendo tsunami. A pesar de las horas transcurridas entre el terremoto y el impacto del tsunami, todas las víctimas fueron tomadas por sorpresa. No había sistema de advertencia de tsunami en el Océano Índico que pudiera avisar o advirtiera a la población del área. La agencia Geological Survey registró la muerte de 283.100 personas, 14.100 desaparecidos y 1.226.900 personas tuvieron que abandonar sus casas.
Con base en el número de muertos, este es uno de los peores terremotos registrados, así como también el peor tsunami de la historia. Detectar tsunami no es una tarea fácil porque depende de una red de sensores especiales. Establecer una infraestructura de comunicación para emitir alarmas inmediatas también es un tremendo problema, especialmente en las partes más pobres del mundo. ¿Dónde ocurren los tsunamis? Cerca del 80% de los tsunamis ocurre en el Océano Pacífico, pero puede suceder en cualquier masa grande de agua, incluyendo en lagos. Incendios. Los incendios son fuegos que se propagan y causan tremendos estragos. Aunque sean totalmente devastadores para la propiedad del personal, muchas veces la pérdida de vida es pequeña. Los incendios, incluso cuando tienen lugar en zonas urbanas, pueden ser previsibles, pero se puede combatir y normalmente hay tiempo para evacuar a las personas que residen en el área afectada o que puedan llegar a ser afectadas. Estos eventos, ya sean naturales o provocados por el hombre, son los primeros informados en esta especie, que los podemos combatir para proteger la propiedad y la vida. Las prácticas forestales que permiten incendios periódicos en la vegetación rastrera limitan la gravedad de los grandes incendios al reducir el total de combustible presente en la vegetación. Es mejor permitir pequeños incendios periódicos como medio de prevención para tener todo el bosque incendiado de una sola vez. Los incendios forestales grandes destruyen casi totalmente a todos los seres vivos que viven allí, mientras que los incendios pequeños permiten que muchas especies logren sobrevivir. Desgraciadamente, el hombre deja una gran cantidad de material combustible no natural en los bosques, lo que demanda de los servicios de protección forestal trabajo extra para retirar estos mismos, ya sea manualmente o a través de incendios controlados. ¿Dónde pueden ocurrir los incendios? Bueno, los incendios pueden ocurrir en todas las áreas de la Tierra que no estén congeladas o donde crece vegetación. Guerras, conflictos o guerras civiles. Las guerras son disputas entre dos o más grupos distintos de individuos o menos organizados. Pueden ocurrir entre países o entre grupos menores de habitantes de un mismo país, por ejemplo, etnias, partidos políticos o facciones, cuando se les llama guerras civiles. Las muertes en los conflictos y guerras no se limitan a los soldados combatientes. Muchas veces las muertes de civiles sobrepasa el número de muertes entre los militares. Las guerras provocan rupturas en la vida diaria, lo que lleva a las personas a que huyan de sus casas y abandonen su subsistencia. Esta separación de la normalidad muchas veces provoca el surgimiento súbito de enfermedades asociadas mayormente a la falta de saneamiento. Las propiedades y otros bienes también son sacudidos por una guerra. Casas, edificios, escuelas, hospitales y también los puestos de salud, entre otras estructuras, pueden ser destruidos, así como también la producción agrícola. ¿Dónde ocurren estos conflictos? Estos conflictos y las guerras son más comunes en países subdesarrollados, pero con seguridad que no se limitan a estos. Pueden ocurrir en cualquier parte del mundo. Requisito número 2. Describa brevemente los tipos de servicios que presta ADRA u otros órganos de respuesta a emergencias y desastres locales a los sobrevivientes de mencionados eventos en su país. En el área de respuesta a emergencias y desastres, ADRA presta asistencia básica haciendo, entre otras actividades, distribución de alimentos, agua,
ropas, frazadas, colchones, material de higiene personal y de limpieza en general. En Sudamérica, ADRA realiza sus actividades con el apoyo de la Acción Solidaria Adventista, ASA, que además de auxiliar con el voluntariado formado por miembros de la Iglesia, recolecta gran parte de los bienes mencionados y los envía al equipo de ADRA que está presente en los lugares de la emergencia o el desastre. Los clubes de conquistadores también han ayudado a ADRA de manera significativa en tales situaciones. Lea un periódico o vea las noticias de ADRA con respecto a emergencias y desastres recientes y discuta cuáles son algunas cosas importantes a tener en cuenta al responder a una de estas situaciones. Cuando surge una emergencia o desastre, es importante descubrir qué tipo de ayuda se hace necesaria antes de tomar cualquier medida. Durante la emergencia del ataque a las Torres Gemelas en Nueva York, el 11 de septiembre de 2001, muchas personas entraron en acción, pero sin dar demasiada consideración a lo ocurrido. El resultado fue que muchos de los artículos recogidos fueron útiles para la respuesta, como por ejemplo, fueron recogidas toneladas de ropas y montañas de agua en botellas. Durante la respuesta al huracán Katrina, muchas personas llenaron camiones con artículos antes de saber dónde los debían almacenar. Los conductores fueron enviados con los camiones cargados con los bienes, pero al llegar al lugar no tenían idea de dónde almacenarlos. Muchos simplemente descargaron los camiones en los campos o en los estacionamientos, donde el material fue a la basura. Para complicar más esta situación, no se encontraba combustible disponible en el área del desastre. Así, muchos de estos camiones no tenían cómo irse del lugar. ADRA es la organización que representa a la Iglesia Adventista frente a las autoridades gubernamentales y los organismos donantes en la respuesta a emergencias y desastres. Y a ella le cabe el papel de coordinar las acciones de respuestas en estas situaciones. No hay nada más desastroso que una situación que ya es caótica por naturaleza que la falta de la coordinación. Por lo tanto, antes de recaudar lo que sea, es necesario coordinar con ADRA, planificar y proveer los medios para el transporte de los bienes al lugar de almacenamiento designado por ADRA, que también servirá como punto de distribución. En el caso de una situación de emergencia pequeña, o sea, cuando el número de damnificados sea menor a 500 personas y los daños de bienes materiales y ambientales también sean pequeñas, la Acción Solidaria Adventista, ASA, podrá decidir cómo y a quién prestar auxilio. Sin embargo, para emergencias y desastres mucho más grandes, deberá entrar en acción ADRA. Requisito número 4. Explique lo que significa cada letra del acrónimo ADRA y describa su papel en la respuesta a emergencias y desastres. ADRA, Agencia Adventista de Desarrollo y Recurso Asistencial. Agencia. ADRA es una agencia, o sea, una organización no gubernamental reconocida en la lista de ONG de las Naciones Unidas, que está presente en más de 120 países. Adventista. ADRA es una agencia humanitaria global, con gestión propia, pero que pertenece a la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Desarrollo. Frente de ADRA, que se centra en acciones para el desarrollo humano, socioeconómico, mediante recursos y capacitación. Recursos asistenciales. Frente de ADRA, que se centra en el esfuerzo humanitario para aliviar el sufrimiento de aquellos que, por alguna razón, no pueden momentáneamente
Se refiere específicamente a las víctimas de emergencias y desastres, sean de origen natural, causadas por el hombre o una combinación de ambas. También se incluyen aquí situaciones de necesidad temporaria, como es el caso de pérdida del trabajo, o de manera crónica se refiere al caso de huérfanos, discapacitados y ancianos en situación de abandono, y que obviamente no pueden mantenerse a sí mismos. Por lo tanto, las letras que describen el papel de ADRA en la respuesta a emergencias y desastres son la letra R de recurso y A de asistenciales. Requisito número 5. Describa por lo menos una organización de respuesta a emergencias y desastres y cómo ésta puede trabajar con ADRA durante tales situaciones. Cruz Roja, también conocido como Comité Internacional de la Cruz Roja, CICR. El CICR es una organización independiente y neutra que trabaja en todo el mundo asegurando protección y asistencia humanitaria a las víctimas de conflictos armados y de otras situaciones de violencia. Como iniciativa en la respuesta a emergencias y, al mismo tiempo, promueve el respeto al derecho internacional humanitario y su implementación en la legislación nacional de su país. Sus acciones principales son: visita a detenidos de conflictos armados, tanto en prisioneros de guerra como a civiles, con el objeto de asegurar que estos, independientemente del motivo de su detención, sean tratados con dignidad y humanidad. Protección de civiles y de toda persona que no esté participando de combates y que no puede, bajo ninguna circunstancia, ser blanco de ataques y debe ser respetado y protegido. Sin embargo, lo que viene ocurriendo es que este principio no es obedecido y la población civil ha sufrido la mayor parte de las consecuencias de la violencia armada. Restablecimiento de lazos familiares, porque en situaciones de tumulto, pánico o terror, los miembros de una familia pueden ser separados en cuestiones de minutos, lo que trae como consecuencia años de angustia e incertidumbre sobre el destino de los mismos. El CICR realiza la búsqueda de estas personas, el intercambio de mensajes entre familiares, el reencuentro de los mismos y el descubrimiento del paradero de personas desaparecidas. Asegura que los hogares y las comunidades afectados por conflictos o violencia armada puedan tener sus necesidades básicas atendidas y mantenidas, y sus medios de subsistencia obviamente restablecidos. Sus actividades varían desde la distribución de alimentos y otros géneros de primera necesidad a programas sustentables que incluyan producción de alimentos. También garantiza el acceso al agua en las zonas de conflicto y establece o mantiene un medio de ambiente sustentable, reduciendo la mortalidad o el sufrimiento causado por la interrupción en el abastecimiento de agua o por la destrucción del hábitat. Ofrece a las personas afectadas por los conflictos asistencia preventiva y curativa básica, que atiende los patrones universalmente reconocidos. Es importante destacar que la violencia contra pacientes y profesionales de la asistencia a la salud es una de las cuestiones humanitarias más importantes en los días de hoy. También trabaja en conjunto con las sociedades nacionales de la Cruz Roja, con el objeto de garantizar una respuesta humanitaria nacional, conjunta y rápida. Además, busca garantizar el respeto a los derechos de las personas afectadas por los conflictos, advirtiendo a las autoridades y a los demás actores involucrados de sus obligaciones previstas en los derechos internacionales humanitarios. Visto
que varias de estas acciones están en conformidad con el mandato de ADRA y coordinado entre el CICR y ADRA, con seguridad fortalecerá la atención de las víctimas de tales situaciones. Acción Solidaria Adventista, ASA. ASA desempeña un papel fundamental apoyando a ADRA de diversas maneras en la respuesta a emergencias y desastres, sobre todo con la movilización de las iglesias locales a través del voluntariado y de diferentes recaudos brindados por sus miembros. La actuación de ASA será diferenciada de acuerdo con el lugar donde ésta se encuentre, o sea, si la iglesia está o no está en la región donde ocurrió la emergencia o el desastre. Si la iglesia está dentro del lugar de la emergencia o el desastre. Cuando ocurre una situación de emergencia o desastre, obviamente las necesidades de la comunidad donde la iglesia está inserta, incluyendo la de los propios miembros, aumenta drásticamente. Se espera que la iglesia se convierta en un lugar de auxilio, consuelo, apoyo, dirección y sobre todo un lugar de esperanza. Si la estructura física de la iglesia no sufrió daño, deberá considerarse, si es apropiado y posible, que la misma ponga a disposición sus dependencias para apoyar tanto en la respuesta inmediata de la emergencia como en las fases posteriores de recuperación o rehabilitación. En la fase de respuesta inmediata a la emergencia o desastre, la iglesia también puede servir a la comunidad. ¿Cómo? Albergue temporal, tanto para los miembros de iglesia afectados por la emergencia como para la comunidad en general. En este caso, es necesario recordar que la iglesia no servirá solo como hospedaje, sino que también será un lugar donde los afectados probablemente prepararán sus comidas y realizarán su higiene personal. Ellos buscarán resguardar sus pertenencias de valor y también necesitarán seguridad. A pesar de las circunstancias, es necesario pensar incluso hasta en la cuestión de la privacidad. Establecer un albergue temporal puede resultar una tarea compleja. Centro de prestación de servicios, tales como la distribución de alimentos o comidas listas, aguas, ropa y otros suministros. Centro de atención médica y psicoemocional. También servirá como lugar de oración, meditación y apoyo espiritual. Depósito de bienes a ser distribuidos a los afectados. Centro de coordinación de la emergencia, donde las autoridades gubernamentales, eclesiásticas, ONG y otras se reúnen para la distribución y de responsabilidades y también para organizar las actividades. También servirá como lugar para capacitación o descanso de los trabajadores y voluntarios que están actuando en la emergencia. Centro de información para la búsqueda de familiares o amigos desaparecidos. Se incluye aquí una lista y búsqueda de miembros de la propia iglesia afectados por tal evento. También las personas pueden traer o buscar documentos que se extraviaron en la emergencia o en el desastre. En la fase de recuperación o habilitación, las orientaciones son: la iglesia podrá conducir servicios de culto especiales y de a poco volver a sus actividades de rutina, o sea, restablecer los cultos regulares, las programaciones, entre otras actividades que se desarrollan en la iglesia. Continuar con ciertos servicios como el de apoyo psicoemocional y espiritual. Continuar apoyando a las familias en la recuperación de sus hogares, ayudándolos en la limpieza, reparación o reconstrucción de sus casas. Continuar además con la donación de bienes. Si tu iglesia no está dentro del lugar de emergencia o desastre, algunas de las acciones que ASA podría realizar en la ocasión son: centro de recolección de alimentos secos
y otros bienes tales como ropas, zapatos, frazadas, colchonetas, productos de limpieza, entre otros. También pueden generar una recaudación de una ofrenda especial que podrá apoyar incluso en el transporte de los bienes recolectados y que deberán llegar hasta el centro de distribución de ADRA en el lugar del evento. Círculo de oración a favor de las familias afectadas y del personal que actuará en el lugar para socorrer a las víctimas. Y también envío de voluntarios calificados para atender algún área específica. Alto Comisionado de las Naciones Unidas para Refugiados, también conocido como ACNUR. El ACNUR es la agencia de la ONU para refugiados. Son quienes conducen y coordinan las acciones internacionales para la protección de los refugiados y la búsqueda de soluciones duraderas para sus problemas. Su principal misión es asegurar los derechos y el bienestar de los refugiados. En los esfuerzos por cumplirlos, el ACNUR se empeña en garantizar que cualquier persona pueda ejercer el derecho de buscar y gozar de refugio seguro en otro país, y en caso de que desee regresar a su país de origen. La protección y asistencia a las personas bajo su mandato es hecha de manera imparcial, con base en las necesidades y sin distinción de raza, sexo, religión u opinión política. Se da atención especial a las necesidades de los niños, así como a la igualdad de los derechos de las mujeres. En sus esfuerzos para proteger a los refugiados y promover soluciones duraderas, el ACNUR colabora de modo muy estrecho con los gobiernos, las organizaciones regionales e internacionales y organizaciones no gubernamentales también conocidas como ONG. ADRA, en algunos casos, en coordinación con el ACNUR, administra completamente los campos de refugiados en algunos países donde actúa. Los países vecinos del país o región en guerra, muchas veces totalmente empobrecidos, ellos mismos reciben a aquellos que se dirigen a sus fronteras cada día en búsqueda de seguridad. Las organizaciones como ADRA ayudan a refugiados dándoles alimento, agua, ropa, asilo y protección. Programa Alimentario Mundial, PAM. El PAM es la agencia de las Naciones Unidas responsable por la ayuda alimentaria y es considerada la mayor organización humanitaria del mundo. Esta asiste en promedio a 90 millones de personas por año, de las cuales más de la mitad son niños, en más de 80 países. Su objetivo es erradicar el hambre y ayudar a los desfavorecidos a salir de la pobreza. La asistencia del PAM apunta a los más vulnerables como niños desnutridos, niños en edad escolar, huérfanos, víctimas de desastres naturales y conflictos armados. Según el PAM, en el mundo hay alimento suficiente para que todos los hombres, mujeres y niños tengan una vida saludable y productiva. Sin embargo, por día mueren 25.000 personas de hambre. La agencia lidera la lucha contra el hambre, considerada la principal amenaza a la salud global, a través de proyectos de emergencia y desarrollo. En varios países, ADRA ha coordinado trabajos con el PAM, sumando esfuerzos a la mencionada lucha. Requisito número 6. Explique el papel del gobierno frente a una emergencia o un desastre e identifique la agencia gubernamental clave en su país que administra la respuesta en tales situaciones. Frente a una emergencia o desastre, aunque la responsabilidad de la respuesta ante tal situación sea toda la sociedad, el actor principal de estas acciones debería ser el gobierno. Es el que rige o delega responsabilidades a un órgano que asumirá la planificación e implementación de las actividades. Parte del papel a ser desempeñado por este órgano es el establecimiento de sociedades y de acuerdo con ONG como ADRA. Cuando se declara una situación de emergencia o desastre, los planes y acuerdos se activan.
En realidad, cada país tiene o debería establecer su sistema de gestión de emergencia y desastres. Y es muy importante, como ciudadano, el conquistador tenga conocimiento del mismo, porque solo de ese modo podrá saber cómo servir mejor en tales situaciones. En Argentina está la Dirección Nacional de Protección Civil, dependiente del Ministerio del Interior. En Bolivia está el Viceministerio de Defensa Civil, dependiente del Ministerio de Defensa. En Brasil está la Secretaría Nacional de Defensa Civil. En Chile está la Oficina Nacional de Emergencia del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, también conocida y orgullosamente ONEMI. Ecuador está la Dirección Nacional de Defensa Civil. En Paraguay está el Comité Nacional de Emergencia, también conocido como CEN. En Perú está el Instituto Nacional de Defensa Civil, también conocido como INDECI. En Uruguay está la Dirección General de la Defensa Civil. Requisito número 7. Descubre la Biblia un texto que puede usarse para consolar y animar a un individuo de su misma edad y sexo, que haya pasado por la pérdida total de su casa, y dígale por qué escogió este texto. Encontramos en la Biblia muchos textos que pueden ser un consuelo al corazón de quien pasó por la experiencia de alguna situación de emergencia o desastre. Bueno, algunos de ellos son, por ejemplo, Salmo capítulo 37, versículo 5. Isaías capítulo 41, versículo 13. Mateo capítulo 5, versículo 4. Juan capítulo 16, versículo 33. Romanos capítulo 8, versículo 28. Romanos capítulo 8, versículo 31 y 32, así como también en Romanos capítulo 8, versículo 38 y 39. Encontramos también en 2 de Corintios capítulo 1, versículo 3 al 6. También en 2 de Corintios capítulo 4, versículos 16 al 18. Y en Filipenses capítulo 4, versículos 12 y 13. Te invito especialmente para que tú estos versículos los leas, los busques, los estudies y los tengas también como una herramienta en caso de ser necesario. Ya hemos terminado el desarrollo de esta especialidad, pero sabes que hay algunos puntos aclaratorios que son muy buenos que nosotros los podamos analizar. Recuerda que un conquistador siempre tiene que estar y tener disponible su Biblia para poderla compartir en algún momento. Bueno, dentro de las notas aclaratorias, podemos decir que aunque las erupciones volcánicas no estén entre los requisitos de esta especialidad, se mencionan aquí porque pueden ser más devastadoras de lo que parecen. Una simple erupción volcánica sepultó en cuestión de horas dos grandes ciudades romanas, Pompeya y Herculano. Las erupciones también pueden liberar gases que matan miles, como lo que sucedió en Camerún en 1984 y 1986. Pueden también provocar grandes tempestades de granizo mientras la lava aún se está vertiendo y lanzan densas tinieblas sobre grandes áreas. Algunos científicos afirman que ciertas erupciones, como la del Vesubio, que sepultó Pompeya, puede dejar tinieblas totales por varios días, sobre centenas de kilómetros. Algunos historiadores presentan la hipótesis de que la erupción del Krakatoa en 535 a.C. provocó cambios climáticos. Estos pueden haber contribuido para el desarrollo de varios acontecimientos, como la aparición de la plaga de Justiniano, la migración de las tribus mongolas hacia el oeste, el fin del imperio persa, el surgimiento del islamismo, el fin a varias civilizaciones en Centroamérica y Sudamérica. En abril del 2010, el volcán Eyjafjallajökull entró en erupción en Islandia y expidió una gigantesca nube de ceniza, por lo que se volvió peligroso volar sobre buena parte de Europa, con los aviones parados en suelo y los principales aeropuertos esperando solo para vuelos de emergencia. Surgió un verdadero caos en el sistema aéreo del continente.
lo que se reflejó en la aviación de todo el mundo. Lo mismo ocurrió en Chile a inicios de junio del 2011, con la erupción del volcán Puyehue. Las cenizas causaron durante varios días innumerables complicaciones al tráfico aéreo de los países vecinos, debido a la cancelación de vuelos, sobre todo en los aeropuertos de Argentina y Uruguay. Muy bien, ya llegamos al fin del desarrollo de esta especialidad. Espero que tú, junto con tu club, ADRA y otras organizaciones, les haya servido el desarrollo de esta especialidad. También te invito a que nos des like y también te suscribas a nuestro canal, porque durante estas semanas iremos subiendo aún mucho más videos para que tú y todos tus seres queridos puedan informarse y especialmente puedan aprender mucho más. Maranata.